Hola queridos amados, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo. Bueno, qué alegría y qué privilegio estar un día más, prácticamente terminando la semana de labores, ¿verdad? Un día viernes, un día donde tendremos una palabra de bendición, una palabra que sé que va a bendecir nuestras vidas, queridos hermanos. Permítame un segundito. Ahí va. Bueno, hola nuevamente mis queridos amigos y hermanos en Cristo, Dios me los bendiga muchísimo. Bueno, qué alegría y qué privilegio poder estar aquí con ustedes para traerles un día viernes una palabra de bendición, una palabra que sé que va a bendecir, a traer bálsamo a su vida, hermano. Una palabra que, por cierto, el día de hoy estuve meditando bastante en esta palabra, ¿no? Eh, Sé que es una palabra muy hermosa, quizás tal vez a veces un poco confrontante, pero en realidad pero muy edificante, hermano, muy edificante. Así que yo espero y le pido al Señor que la palabra que el día de hoy vamos a dar, traemos, perdón, sea realmente de mucha, pero mucho aprendizaje y también mucha bendición. Amén. Bueno, antes de nada vamos a ir vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor para poder empezar, ¿no? Usted sabe que si no dejamos las cosas en las manos del Señor, pues lamentablemente no vamos a poder tener un tiempo realmente de bendición. Así que vamos a dejarlo, vamos a dejarlo al Señor a cargo de este tiempo que nos regala, ¿no? De enseñanza, de aprendizaje, de mensaje, realmente un tiempo de reflexión. Bendito Dios, amado Padre Celestial, amado Dios, querido Rey de la Gloria, el día de hoy venimos delante de ti, Señor amado. Primero agradecerte, papá. Agradecerte, Dios bendito, porque nos has regalado la vida, Señor. Porque nos has dado, Señor amado, el aire. Nos has permitido, Señor, levantarnos también de nuestro lecho, de nuestra cama. Bendito Dios de la gloria, Señor. Íntegros, con buena salud, mi Padre bendito. Y yo sé que hay muchos, Señor amado. Muchos de los que se van a conectar o quizás en el transcurso de la semana lo harán, que también, Señor, coincidentemente se han levantado o se levantarán, Padre, íntegros, Señor. Y qué mejor utilizar ese momento, Padre, para agradecer, para eh, crear en nosotros un corazón agradecido, un corazón que pueda en todo tiempo levantar la voz de agradecimiento al Señor y darle gracias por todo lo que Él hace, sean cosas buenas o sean cosas malas. La palabra del Señor dice que nosotros debemos aprender a dar gracias en todo tiempo. Y bueno, pues este es uno de esos días, Padre. Como digo, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, hasta aquí nos has provisto de una buena salud, tenemos vida, tenemos en algunos casos nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, tenemos, Padre, a los seres que nosotros amamos a nuestro lado, bendito Rey de la Gloria, Señor. Gracias por ese detalle y lo más importante, Señor, que tenemos tu amor, Señor. Señor, eh, Moisés decía, Señor amado, que si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Padre. Y lo mismo te decimos en esta noche, Padre. Si tu presencia no está en este lugar, Padre, pues no nos dejes avanzar. Te doy las gracias, poderoso Señor, y dejo todo este tiempo en tus manos, mi Rey amado. En el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ok, bueno, el día de hoy traigo una palabra exclusivamente que está en el libro, nada más y nada menos que en el libro de Lucas, ¿no? En el libro de Lucas, en en el capítulo 7, versículos 36. Déjeme poner mi separadorcito por aquí, por favor. Déjeme poner mi separador, porque no quiero que se me... Eso, ahí fue. Ya. En el capítulo 7, en el versículo 36 en adelante, dice de esta manera: Jesús en el hogar de Simón el fariseo.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume, Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una mujer pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Mira. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice que perdonó este hombre a los deudores, perdonó a ambos. Di pues, le dice Jesús al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado, Simón, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, Simón. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Segunda cosa. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, le dice, ¿no es cierto? No ungiste, tercer punto, no ungiste mi cabeza con aceite. Dice, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El título de la palabra de bendición de este día es justamente, ¿no? Al que más se le perdona, más ama. Bueno, y ya vamos un poquito como a estudiar, a escudriñar a qué realmente se estaba refiriendo Jesús mediante esta historia, ¿no? Sigo. Vuelvo desde el 47. Dice: por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este? Que también hasta ya se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Quién es este? Pues que hasta perdona pecados. En pocas palabras empiezan ellos. Y ojo que no es que empiezan a hablar a viva voz, no abiertamente. O sea, pensaban para dentro de sí, lo mismo que hacía Simón, el fariseo. Pero Jesús, como él conoce, ¿no? Como en el libro de Juan, él dice que no hay nadie que le diga lo que hay en el hombre, pues él conoce el corazón del hombre. Entonces, Jesús, conociendo los pensamientos de todos ellos, pues se le adelanta, ¿no? Ahí le coge primero a Simón y le dice lo que le acabo de redactar, ¿no es cierto? Y acá las otras personas entonces empiezan: ¿y quién es este? Que también perdona pecados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Iba a ponerle como título más bien
¿Prefieres la sanidad o prefieres la salvación? Si yo tuviera que preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿qué prefieres más? ¿Una sanidad o la salvación? Bueno, yo pienso que muchos me dirían la salvación, ¿verdad? Indudablemente. Pero sin pensar lo que esta respuesta conlleva, ¿no? Entonces vamos ahí. Entonces, primer punto. Vemos que aquí, primero que nada, miren lo que pasa antes de esta historia, ¿no? Antes de esta historia, dice que vinieron unos mensajeros de Juan el Bautista, mira, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y mira lo que dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió diciendo para preguntarle que si era Cristo el que había de venir o esperan a otro, ¿no? Bueno, y el Señor ahí les da el mensaje que le lleven a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Que vea pues que están aquí, a los pobres es anunciado, los leprosos son limpiados, los ciegos son sanados, abiertos sus ojos, y bueno, y ese es el mensaje que Jesús le dice a los chicos que le lleven a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí vemos, dice, aquí vemos que Jesús está como que atravesando una especie de controversia entre esta gente, ¿no? Porque vemos ahí que habían unos que le criticaban a Jesús, primero que nada, porque no comía. Ahora vuelta le critican porque come. Entonces ahí vemos un tipo de persona que, como se dice popularmente, ¿no? Palo porque bogas y palo porque no bogas, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, van a la iglesia y se ponen a criticar de todo, hermano. Que porque la palabra no es igual que en mi iglesia, porque la alabanza no es igual que en mi iglesia, porque el pastor se viste de esa manera y no se viste como en mi iglesia, ¿no es cierto? Pero de alguna manera en la iglesia anterior también había crítica, entonces por eso me atrevo a decir que palo porque vos, palo porque no vos. Entonces a Jesús le criticaban porque comía o porque dejaba de comer. Le criticaban porque ¿cómo se llaman? Los discípulos de Juan se lavaban las manos y los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban. O sea, entonces siempre hay ese tipo de personas que te van a criticar porque hagas o porque no hagas. Te van a criticar porque ores o porque no ores. Van a criticar porque prediques o porque no prediques. Van a criticar porque ayunes o no ayunes. O sea, siempre hay ese tipo de personas que más que por buscar a Dios, más que ir a la iglesia por buscar a Dios, van realmente por buscar, ¿cómo se dice? Causas o motivos para entrar en los chismes, en las discusiones, en las murmuraciones, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Bueno, aquí vemos entonces ya a Jesús, ¿no es cierto? Siendo invitado por un fariseo. Ahora, este fariseo, obviamente entendamos que la mayoría de los fariseos, bueno, habían unos poquitos, ¿no? Y dice la Biblia que también dentro de esos fariseos también hubieron unos que se convirtieron a Jesús secretamente. ¿Por qué digo secretamente? Porque no lo podían hacer abiertamente porque era motivo de ser expulsados de la sinagoga, ser expulsados del fariseísmo, ser expulsados prácticamente del ministerio que ellos presidían, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo más palpable, Nicodemo mismo, ¿no? Nicodemo es una de las personas que creyó en Jesús. Claro, vemos a un Nicodemo que si bien no practica el cristianismo o el evangelio de Cristo abiertamente, justamente por miedo a los fariseos, ¿no? Pero de alguna manera él le hace consultas a Cristo o a Jesús en secreto, ¿no? Sigamos. Entonces este fariseo, hablando de Simón, dice que invitó a Jesús a una cena. Obviamente, ¿no? Vuelvo y repito, los fariseos siempre buscaban ocasión para juzgarle, para acusarle y para tentarle a Jesucristo. Y aquí también es una de esas ocasiones. Pues bien, entonces este fariseo le invita a Jesús. Bueno, Jesús va a la cena. Y en la cena, obviamente había mucho más personas, la Biblia lo dice. Y
ya en el tiempo de la cena, dice que curiosamente una mujer llegó a saber que Cristo estaba en la casa de este fariseo. Y dice que esta mujer, para mí en lo personal, para mí en lo personal, esta mujer se metió de una manera muy astuta, hermano. De una manera muy inteligente, muy audaz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente una mujer pecadora, como dice la Biblia, como la detalla aquí, cuando hablamos de pecadora, hacemos más o menos una alusión a una prostituta, ¿no? ¿Sí? Entonces esta mujer dice que entró donde estaba Jesús. Cómo sería la necesidad de esta mujer de ver a Jesús, de estar con Jesús? Que dice que no le importó, hermano. No le importó. Yo me imagino, vuelvo y repito, era una cosa abominable que una prostituta esté delante de los fariseos, ¿no? O de los intérpretes de la ley. Era algo abominable, era una aberración, ¿ya? Pero cosa curiosa, esta mujer logra entrar en la casa, hermano. Logra entrar en la casa. Ya no la pudieron sacar, obviamente, porque siempre las personas que les gusta como guardar su reputación, ¿no? Hay personas que les encanta guardar su reputación y que por guardar su reputación tienen miedo de decir o hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y tratan en lo posible de mantenerse al margen. Pero yo me imagino que ya este tipo de personas trataron tal vez en lo posible de sacarle a esta mujer, pero como ya estaba adentro, ya no lo pudieron hacer. Por eso es que esta mujer se sienta a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Se sienta a los pies de Jesús. Y lo primero que empieza a hacer esta mujer es a llorar de una manera descontrolada, hermano. Tanto así que Jesús dice que esta mujer empezó a regar sus pies, a ungir sus pies. ¿Sí? Mira, ahora, ¿qué es lo tremendo de esto, hermano? Hermano, por eso yo le puse del título, ¿no? A este en vivo. Al que más se le perdona es el que más capacidad tiene de amar. O mejor dicho, al que más se le perdona es el que más ama, hermano. Al que, como dijo Jesús, y al que menos se le perdona, al que de pronto, bueno, yo, Señor, yo no fui realmente yo no fui un adúltero. Yo no fui un delincuente, un criminal, yo no fui. Entonces, o sea, yo de alguna manera yo me he cuidado, yo me he guardado desde muy, sí, por ahí un mal pensamiento, ciertas cositas que como humanos somos, es natural tener nosotros. Quizás ese era el pensamiento de los fariseos, ¿no? Por eso el Señor les dice claramente que al que más se le perdona, más ama. O sea, en pocas palabras, el Señor le está mandando una indirecta a Simón. Le está diciendo, mira, a ti se te perdonó poco, porque obviamente tú te la dabas como que a bastante santo, ¿no? ¿Sí? Tú te la... Tú, tú dabas a entender que eras bastante santo, o que eras muy poco pecador tal vez. Eso le trata de decir, ¿no? Pues que a los que se ama, a los que le perdona poco a poco aman, ¿no? Pero esta mujer, hermano, el acto que hace esta mujer es increíble, hermano. Es increíble, ¿sí? Porque dice que esta mujer no vio quién le está viendo, hermano. No vio si las personas que... Ojo que si yo pienso, para mí no dice la Biblia, pero yo pienso que si Jesús no estaba en esta reunión, hermano, si Jesús no estaba en esta cena, hermano, y esta mujer entraba de la manera que entró a este lugar, esa mujer era apedreada inmediatamente, hermano. Porque así era considerado una persona de ese tipo valga la redundancia, ¿no? De ese tipo de personalidad, ¿no? De ese tipo o de esa característica, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Bueno, ya está esta mujer ahí lavando los pies de Jesús. Incluso dice que quizás, me imagino que tal vez no había una toalla rápidamente y esta mujer lo que hizo, tal vez me imagino, y un poco como dando lugar a la imaginación. Yo pienso que esta mujer
regresaba a ver y tal vez ella decía, necesito una toalla o algo con que secar los pies de Jesús, necesito algo y de alguna manera no veía. Entonces ella dijo, yo tengo mi cabello es bastante largo. Tal vez ella cogió el cabello y empezó ahí a enjugar sus pies, a secar sus pies, hermano. Y es que, hermano, déjame decirte algo. Que cuando una persona en realidad quiere, hermano, tener una transformación de vida, hermano, no está midiendo nada, hermano. No está viendo tal vez la forma ética de ir delante de Jesús. Tal vez el dialecto que muchas veces, palabras rebuscadas que nosotros utilizamos para tratar de impresionar con las oraciones, ¿verdad? Pasa muchos, hermano. Pasa muchos. Al menos en los grandes predicadores, hermano. La famosa homilética, hermano. ¿Sí? Tratamos incluso de utilizar frases, hermano, que no solo quieren impresionar a Jesús, sino que quieren impresionar a la gente, hermano. Pero muy pocas personas tienen la capacidad de hacer lo que esta mujer hizo, hermano. Y es que lo que esta mujer hizo en aquel tiempo para todas las personas era lo más indignante, lo más repulsivo que había hecho. Este trabajo, hermano, de ungir los pies, de lavar los pies, no lo hacía cualquier persona. Ese era un trabajo de siervo, un trabajo de esclavo, hermano. Mas esta mujer, hermano, no le importó. Bueno, cierto es, era pecadora. Era pecadora, tal vez estaba a la misma altura que un esclavo, quizás. Pero lo curioso de esta historia, hermano, que esta mujer no le importó las críticas. A esta mujer no le importó el qué dirán. A esta mujer no le importó incluso. Yo no sé cómo será que esta mujer tenía un deseo ferviente por estar al frente de Jesús, hermano. No lo sé, hermano. No tengo esa capacidad de imaginarme. Pero lo que yo sí sé, hermano, es que esta mujer se fue incluso aún arriesgando su vida, hermano. Aún arriesgando su vida, porque si esta mujer no hubiese sabido quién realmente era Jesús, si tal vez Jesús era tal vez uno como aquellos fariseos, hermano, te lo aseguro, hermano, te lo aseguro y te lo garantizo, que inmediatamente la llevaban a lapidar, hermano. Inmediatamente la llevaban a lapidar. Inmediatamente la apedreaban, hermano. Pero esta mujer se fue por encima de cualquier tipo de pensamiento. Hermano, nosotros cuando vamos delante de Dios, hermano, cuando vamos tal vez en una iglesia, hermano, muchas personas tienen vergüenza incluso que les vean llorando, hermano. Muchas personas tienen vergüenza incluso de decir que soy pecador, hermano. Hermano, esta mujer, hermano, esta mujer no le importó el que dirán, hermano. Era pecadora, claro que era pecadora. Pero qué tremendo lo que Jesús le empieza a decir a Simón. Esta mujer, le dice Simón, perdón, este hombre se quiere darse de profeta. Este hombre quiere darse de hijo de Dios. Y si fuera realmente hijo de Dios, por lo menos discerniera, por lo menos supiera quién es esta mujer, qué clase de gente es esta mujer. Y es tremendo, ¿no? Jesús, ojo que no había soltado una palabra, Simón, no había soltado. Todo eso estaba dentro de su corazón, pensando, cavilando para sí mismo, hermano. Pero como Jesús conoce el pensamiento de los corazones, Jesús conoce el pensamiento de tu corazón, Jesús conoce el pensamiento de mi corazón, Jesús conoce el pensamiento de cada una de las personas alrededor del mundo, hermano. No me preguntes cómo Él lo hace, hermano. Lo único que yo sé es que Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él está aquí conmigo como está en cualquier lugar del mundo, hermano.
Y en ese tiempo no era la excepción, hermano. No era la excepción. Y le dice, mira, cuando vio esto el fariseo que le había convidado para si dijiste, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Esa es una pecadora. Solo vele la forma de cómo se viste nomás. A veces nosotros, hermano, tenemos una lengua tan, pero tan filosa, hermano. Y un dedo tan, pero tan acusador que esperamos a la primera para empezar a juzgar, hermano. La primera para empezar a juzgar. Y estoy hablando como cristianos. Como cristianos a la primera empezamos a juzgar, hermano. No somos capaces de dejar las cargas a Jesús, hermano. No somos capaces de dejar el juicio para Jesús, para el que juzga rectamente, hermano. Y le dice, ¿no? Supiera qué clase de gente es esta. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, no has dicho nada, Simón. Yo me imagino que Simón se sorprendió, capaz que cuando le empezó a decirle esto Jesús, ¿no? Yo pienso que él se maravilló, se sorprendió, ¿verdad? Y le dice, una cosa tengo que decirte. Bueno, una cosa tengo que decirte. Y le dijo algunas, la verdad. Y él le dijo, di maestro. O sea, perdón, pero todavía le dice, di maestro. O sea, como vuelvo y repito, a veces nosotros tenemos ese vocablo, ¿no? Tenemos ese lenguaje como que queremos impresionar al Señor, ¿no? Si pudiéramos escribirles cartas de recomendación, certificados a quien le interese de mis consideraciones. O sea, si pudiéramos redactar una carta de solicitud a Jesús, capaz que hiciéramos eso, hermano. Pero Jesús no ve eso, hermano. Jesús no ve eso, hermano. Jesús lo único que ve es lo de acá adentro. Jesús lo que ve es lo de acá adentro, hermano. Tú puedes ser la persona más elocuente del mundo, hermano. Pero puedes tener capaz que un corazón sumamente arrogante. O puedes ser la persona más elocuente, hermano. Pero puedes ser una persona muy humilde, hermano. Puedes ser una persona torpe de habla, como decía Moisés. Pero muy humilde, hermano. Muy humilde. Una cosa tengo que decirte, Simón. Un acreedor tenía ahí le da, ¿no? Le cuenta una historia. Le cuenta una historia ahí. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500, el otro le debía simplemente 50. Ambos estaban en aprieto, no tenían con qué pagar. Este hombre, el dueño de la deuda, o el dueño, por decirlo así, del dinero que los deudores le debían, no dijo, ¿saben qué? Ustedes me van a tener que pagar porque no sé cómo le hagan, pero ustedes me pagan. Y a la final estaba en su derecho, porque era su dinero, hermano. Pero dice que no teniendo con qué pagarle estos dos deudores, él decide mejor, ¿saben qué? Ya esa plata para mí en lo personal creo que es perdida. Así que en todo caso sean libres de la deuda. Sean libres. Y en todo caso traten de no endeudarse. Ya te perdono a ti los 500, te perdono a ti los 50. Vayan por favor. Y obviamente de estas dos personas tenía que haber un resultado. ¿Quién era el más agradecido? ¿Quién era el que más empezó a amar? Y efectivamente aquel que le debía mucho más dinero. El que estaba mucho más endeudado. Ese era el que amaba más, hermano. Pero ¿sabes qué es lo tremendo de esto, hermano? Simón responde bien. Simón responde correctamente porque no es difícil juzgar, hermano. No es difícil juzgar. Y el Señor le dice, rectamente has juzgado. Ojalá quisiera que así como has juzgado rectamente, así también juzgues internamente rectamente. Pero le dice el Señor,
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, una costumbre que no se debía dejar de hacer en aquel tiempo. No me ungiste con aceite, esta mujer no ha dejado de lavar mis pies. Esta mujer, hermano, había traído un perfume sumamente costoso, hermano. Sumamente costoso, tanto así que a Judas le brilló el ojo, porque este hombre no concebía que esta mujer, ese alabastro, ese perfume de gran precio, lo vaya y lo bote todavía en los pies de Jesús, hermano. Y él dice: ¿por qué se hace este gran desperdicio? ¿Por qué no se vende por unos 300 denarios? Es que, hermano, la gente que no entiende, la gente que piensa naturalmente, esas personas, hermano, siempre van a juzgar naturalmente, hermano. Voy a tener que resumir lo más pronto posible para esto, hermano. Lo que quiero decirte, hermano, es que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar, hermano. Pero hay un requisito que el Señor pide, hermano. Esta mujer no estuvo viendo condición física, no estuvo viendo, como dije yo, tal vez palabras rebuscadas, una elocuencia. No, ella estuvo decidida a entrar a como de lugar, a tomar ese perdón y esa salvación que Simón, siendo fariseo, no la tuvo. Porque Jesús, después que terminó la charla, le dice a la mujer: por lo tanto te digo, mujer, tus pecados te son perdonados. Y esta mujer se fue feliz, hermano. Esa es la palabra que te he podido traer para este día, hermano. Qué bendición realmente poder haber compartido esta palabra, hermano. Se nos acaba el tiempo tan pero tan rápido que es imposible terminar completo. Dios me los bendiga muchísimo. Espero que haya sido de bendición.